Balanceada la opinión de Esmeralda sobre el derecho a la vida. Ánimo, excelente día para todos. Gracias, Carlos García. Excelente debate sobre el aborto. Saludos, Carmelita. No olvidemos que también está en juego la calidad de vida de esos niños. Sería bueno invitar a una psicóloga que exponga lo que la gente experimenta al respecto desde la perspectiva de quien lo aborta. Salud. Totalmente no, sí vamos a ¿cómo se dice? A abrir el tema a muchas voces y a todas las más voces que se pueda. Informe Río Sonora, la omisión que quitó vida a miles. Una investigación de Priscila Cárdenas a través de Conectas y que pues la desplegamos, por supuesto, Priscila Cárdenas de Proyecto Puente, porque con documentación oficial estamos comprobando cómo es que se pudo haber evitado la negligencia de la empresa, la simulación y el proteccionismo de la autoridad federal, como siempre. Este gobierno que viene de Andrés Manuel López Obrador, ojo, tiene una tarea: combatir esa simulación también del medio ambiente, que entre Semarnat y Profepa, pues simple y sencillamente no pueden o no han querido o no los han dejado. Priscila. Muy buenos días, Luis, te saludo y saludo también a toda la gente que está pendiente de Proyecto Puente. Y la pregunta es, ¿el derrame tóxico en el río Sonora pudo haberse evitado? Sí. Se cumplen 4 años de esta tragedia ambiental que fue considerado el peor desastre de la industria minera en México. Como hoy recordaremos, hoy 6 de agosto. Como recordaremos, Buenavista del Cobre, la mina ubicada en Cananea, propiedad de Grupo México, derramó en los ríos Sonora y Bacanuchi 40,000 metros cúbicos de desechos tóxicos lixiviados de cobre. Y bueno, a 4 años del incidente, la remediación total de los daños no ha sucedido y los habitantes de los 7 pueblos afectados viven con las consecuencias de esta contingencia. Algunas de las situaciones que experimentan son pues desabasto de agua potable. Ellos gastan su dinero en comprar garrafones de agua, mermas económicas porque mucha gente quedó muy endeudada a raíz de la contingencia, daños a la salud, enfermedades, y todo esto se debió de haber acatado gracias al Fideicomiso Río Sonora, soporte económico que se creó en septiembre de 2014 y con el cual se prometió atender todas las afectaciones. Este fideicomiso se cerró en febrero del año pasado. Durante el tiempo que funcionó fue muy cuestionado. Primero que nada, como era un fideicomiso privado, todo el dinero se manejó con opacidad, no se informó en qué se gastaba. Para acceder a algún dato había que hacer solicitudes de acceso a la información pública, recursos de revisión y bueno, al momento del cierre ni siquiera se dio a conocer que ya había terminado. Fue hasta el mes de julio, el fideicomiso se cerró en febrero y fue hasta julio cuando se informó a los habitantes que los 2,000 millones de pesos ni siquiera se ejercieron. En total fue 1,231,000 pesos. No se instalaron las plantas potabilizadoras de agua y bueno, la evidencia más grande es un hospital que quedó en obra negra, abandonado, jamás inaugurado en el municipio de Ures. La investigación que presentó esta mañana, Luis, fue elaborada gracias a Conectas, la plataforma de investigación, y al International Center for Journalism. Aquí yo desgloso las consecuencias de esta tragedia que sigue padeciendo la mayoría de los habitantes y sobre todo, ¿cuáles fueron las omisiones de la autoridad? ¿Por qué el gobierno mexicano no hizo su trabajo? ¿Y cuáles son las evidencias y las consecuencias de que no hayan ido a revisar la mina? Yéndonos a los inicios, cuando ocurrió el derrame, Luis, Grupo México dijo que había sido ocasionado por el exceso de lluvias, pero esta versión fue desmentida, ya que se comprobó que no llovió en los días previos, no hubo precipitaciones. La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían. ¿Sabes por qué? Porque tenían más de 14 años sin ir a Cananea a visitar Buenavista del Cobre. El primer dato importante lo encontré mediante acceso a la información pública. Se cuestionó a Profepa. Solicito conocer las revisiones que se han llevado a cabo. Y Profepa, las que no iban hace 14 años. Se solicitó conocer cuáles eran los residuos peligrosos detectados en Sonora, las zonas contaminadas, y ellos mediante acceso a la información pública, me invitaron a que replanteara mi pregunta y me contestaron con un documento que señala que del año 2000 al 2018, Profepa ha realizado más de 64,000 inspecciones en México, de las cuales solo 2 fueron a Buenavista del Cobre, pero ambas después de ocurrido el derrame. El derrame fue el 6 de agosto de 2014 y Profepa visitó la mina el 9 de septiembre y el 1 de diciembre.
ambas después del derrame. En estas revisiones, Luis, se detectaron 55 irregularidades que están plasmadas en 4 expedientes, un total de 8,128 hojas, imagínate. Estas hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones pues elementales. Recordaremos que cuando recién ocurrió, Profepa multó a Buenavista del Cobre. Se nos informó a los ciudadanos que la multa era de 22 millones de pesos porque iban a implementar el fideicomiso Río Sonora. Y bueno, mediante recursos de revisión, la organización internacional Poder logró obtener estos expedientes que desglosan datos realmente contundentes de cómo operaba Buenavista del Cobre. Vamos a escuchar primero qué dice el abogado Luis Miguel Cano. Él es el abogado de Grupo Poder, quien lleva toda la batalla legal de los comités de cuenca, de la gente afectada. Un costo ni siquiera significativo ni medianamente el hecho del derrame. Entonces, cuando eso pasa, vuelves a tener un incentivo. Pues ya lo hice mal y pues aventé unas monedas y pues, lo puedo hacer mal otra vez. Y la gente lo que quiere es que no vuelva a pasar. La gente lo que quiere es nunca más. ¿Ya? Tranquilidad en mi agua, tranquilidad en mi salud, recuperar mi nivel de vida, recuperar lo que hemos perdido a lo largo de estos años, pero además, y esto creo que lo más importante, que nunca vuelva a pasar. Esta información señala que a Buenavista del Cobre le salía más barato violar la ley que cumplir todas y cada una de las recomendaciones. Algunos de los incumplimientos desglosados en estos 4 expedientes, que como te repito son más de 8,000 hojas, por ejemplo, se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos en el exterior. Es decir, ellos no sabían si se estaba fugando los lixiviados de cobre. Otro dato fue que la mina no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que la gente siguiera utilizando el agua de riego para lavar, para bañarse e incluso para consumo. Del día del evento hasta que avisaron a las autoridades, a Semarnat y a Profepa, habían transcurrido más de 25 horas. En estos documentos también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo cual permitía la fuga de los químicos. Esto quiere decir que el represo Tinajas 1, que es de donde se fugó los lixiviados de cobre, ni siquiera estaba terminado. Profepa había advertido a la empresa que debía mejorar sus instalaciones en el 2012 y se les había solicitado que actualizaran su licencia de manejo ambiental, pero no lo hicieron. Y bueno, tampoco contaban con pozos de monitoreo. También habían contratado una empresa para manejo de residuos peligrosos que ni siquiera estaba autorizada por la Semarnat. Entonces, estamos hablando de una serie de incumplimientos que con esta fórmula... Ese informe de 55 irregularidades que se estuvo en el ostracismo, escondido. Es decir, los gobiernos le han dado una carta de impunidad a Grupo México para operar en la región, hay que decirlo. El gobierno anterior en Sonora tuvo la oportunidad de ser de alguna manera contundente contra Germán Larrea, no lo hizo. El presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera ha venido. No fue, no siquiera ha venido. Se va a ir en diciembre y Peña Nieto no ha venido a Sonora. Priscila, en verdad, lo que estamos presentando es muy grave porque por primera vez se documenta, toda esta información se ha mantenido oculta y nosotros como especialistas en el tema, que desde 2014, tú sabes, ganamos un Premio Nacional de Periodismo por esta investigación que duró más de 6 meses, pero lo tuyo viene a ser una pieza muy importante a la amalgama de excesos en materia de desastres ambientales. Y no va a pasar nada, o López Obrador va a mandar llamar también a Germán Larrea para tomarse una foto de reconciliación. Nótese la ironía, es decir, no estamos pidiendo cabezas, estamos pidiendo solo que se deslinde responsabilidades ambientales o que se pare la depredación allá, porque nadie le hace nada, Priscila. Así es, con esta fórmula concluye el informe, la minera obtuvo ganancias económicas al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes. Y bueno, Luis, todos estos reportes, todas estas observaciones, 55 graves observaciones, fueron hechas después de ocurrido el derrame. Y bueno, Pero que estuvieron ocultas también. Así es, una vez que sucede, el gobierno federal hace una rueda de prensa, informa que va a implementar un plan de emergencia y desde ahí comienzan las fallas.
Primero que nada, porque el reparto del dinero del fideicomiso de Río Sonora fue desordenado. No hubo una evaluación económica a cada uno de los habitantes. Simplemente fueron y dieron diversas sumas de dinero en efectivo. Y bueno, esto quiere decir que si una persona tenía ganado o era agricultor, un abarrotero, todos recibieron un tinaco marca Rotoplas, que la empresa es de un primo de Germán Larrea, por cierto, y dinero en efectivo, diferentes sumas. Como resultado, Luis, las plantas potabilizadoras quedaron a medias y hoy la clínica que atendería a los afectados con padecimientos a la salud en la piel y varios tipos de cáncer es una obra negra en el municipio de Ures. Vamos a ver qué dijo una de las habitantes, Socorro Domínguez. Excelente. Se nos acabó la tranquilidad, tantas cosas que se decían y luego ya se empezaron a venir las enfermedades de la piel y pues hasta la fecha del día de hoy toda la gente, pues mucha gente está saliendo con cáncer, muchísima gente, enfermedades pues que no se veían aquí en el río, muchas operaciones de la vesícula, muchas llevan como unas 150 o 350, algo así, un médico ahí en la clínica. Las imágenes que tenemos en la pantalla, Luis, es la clínica abandonada, la que iba a ser la unidad de vigilancia epidemiológica, la UVEAS. Actualmente es un edificio en obra negra, tiene candado y bueno, realizamos algunas tomas por ahí para corroborar efectivamente, pues adentro ni siquiera le pusieron cableado, no tiene nada, es nada más una estructura que nunca se terminó. Y esto a mí me parece muy grave, Luis, porque al no haber cumplido con la construcción de esta unidad médica, pues no se va a poder atender a las personas que resulten con afectaciones a la salud. Recordaremos que Grupo México pagó más de 50 millones de pesos a la UNAM para que realizaran el único estudio. Ojo, en 4 años nada más hay un estudio que habla sobre las afectaciones a la salud y esta investigación, este diagnóstico señala pues que los metales pesados todavía persisten en la zona, que el daño ecosistémico fue muy grande y según lo que yo platicaba con Julieta Lamberti, ella es la coordinadora de investigación de Grupo Poder, los metales pesados son bioacumulables, por lo que las enfermedades no van a aparecer en meses, no van a aparecer en 4 años, por ejemplo, van a tardar bastante tiempo en aparecer. Vamos a ver lo que dijo. 5, 10, 15 años, cuando empecemos a ver que los índices de muerte por cáncer, por ejemplo, aumentan en la región, no vamos a tener control sobre eso porque no hay vigilancia epidemiológica, entonces no vamos a poder saber, en 2014 se morían 10 personas por cáncer y ahora se mueren 40, ¿no? Entonces eso no vamos a tener porque esa era la tarea de la UVEAS. Así es, ella señala que al faltar la unidad de vigilancia epidemiológica y al no realizarse estudios, O sea, se disparó la tasa de no hay cáncer. una manera de saber cuánta gente está padeciendo, no nada ¿De más dónde saca esos datos? enfermedades. Julieta Lamberti es la coordinadora de investigación de Grupo Poder. Ellos, como te digo, Poder lleva la batalla legal junto con los comités de Cuenca del Río. Ajá. Ella comenta que al no existir análisis, al no existir una vigilancia, no se va a poder prevenir o más o menos decir, bueno, hace 4 años se moría tanta gente de cáncer, hoy se muere tanta gente, porque no se están haciendo los estudios adecuados y la atención que ocupa una población que fue expuesta Cada año sería. a contaminantes como son los metales pesados, níquel, arsénico, cadmio. Por eso, Entonces, esas 10 personas de cáncer que mueren en el río morían en el 2014, son cada año. no, ¿verdad? ella señala que no tiene No hay un parámetro. un parámetro porque esa era la función del UVEAS y es la clínica que quedó en obra negra. Entonces, Bueno, por eso, pero en el 2000, es que lo que ella dijo es, en el 2014 morían 10 personas de cáncer en el río, hoy mueren 40. ella dice que no tenemos una manera de prevenirlo, de prevenir eso, de medir cuántas personas están muriendo por cáncer en el río, porque como no existe el UVEAS y es muy caro para alguna iniciativa Pero es una privada. cifra que trae estimada ella, de Así 40 personas que hay actualmente, Ujú. por ejemplo, muertas. Perdón. No, es un estimado. Un estimado, pues vaya. Es un Porque estimado. tampoco. Pero ¿qué crees que hicieron con Miquel Arriola, que es el que vino con el. Miquel Arriola fue el que prometió lo UVEAS. ¿Recuerdas ayer Sí. entre Rodolfo Lazzi, los entrevistamos mucho? Pues le hicieron candidato al jefe del gobierno de la Ciudad de México. Pues Por fíjate, ejemplo, a Luis, partir de un ahí. dato muy interesante. Yo solicité a COFEPRIS
que me informara quién había construido Lo Veas, cuánto costó y por qué se había detenido. Ya sabemos que el fideicomiso Río Sonora se terminó y que Grupo México dijo que ya no aportaría más dinero al considerar que la remediación en la zona ya quedó completa. Yo quería saber más sobre ese lugar. ¿Cuánto se pagó por él? ¿Quién fue el que lo construyó? ¿Y qué crees? Cofepris me dice que le compete a Semarnat y Semarnat me dice que le compete a Cofepris. Es decir, acabo de interponer un recurso de revisión para que me contesten ese dato. ¿Cómo es posible que nada más están barajeando? Bueno, se están tirando la pelotita sobre tanta información y bueno, esta opacidad fue algo que caracterizó el caso Río Sonora desde el principio, porque al considerarse un fideicomiso privado y al ser la empresa Grupo México quien ocasionó el derrame, pues yo considero que Grupo México es una empresa que siempre se ha caracterizado por tener el cobijo del gobierno federal, porque es del segundo hombre más rico de México, Luis Alberto. Entonces, son los habitantes del Río Sonora, alrededor de 22,000 personas que hasta la fecha siguen padeciendo las consecuencias que tienen de vecina a la mina, a la tercera productora de cobre más grande del mundo. Luis, ¿cómo es posible que eso no se refleje en los pueblos? ¿Cómo es posible que no se refleje en la gente? Y bueno, ellos han emprendido diferentes batallas legales. Es que estamos como el medievo, estamos como hace 2 siglos. Acuérdate la historia, siempre lo traigo. En 1899, o en 1898-99, cuando Porfirio Díaz le legaliza el negocio a William Green en Cananea, que empezaba la invasión de norteamericanos en el país. Es decir, estamos en un proceso ciertamente de, vamos a decirlo, modernización, entre comillas. Porfirio Díaz de 30 años en el poder, y había también un triunvirato sonorense que se le llamaba, o nos gobernaba, se pasaron el poder 27 años entre Luis Torres, Rafael Izábal y, ¿cómo se llama el otro? Y Ramón Corral. Entre ellos 3, que eran porfiristas, se legaliza ese negocio a William Green, ojo con eso, con el dato duro, y se le dan a la empresa de 150 hectáreas para la mina para que operara y explotara el mineral alrededor. Y al municipio se legaliza apenas Cananea, digo apenas Cananea, estábamos civilizando la vida pública, se le da 90. Es decir, se le da más para explotar a William Green desde hace un siglo, más de un siglo, para que explote y haga negocio, que a la misma ciudad. Después vendría en 1906 la revolución, la cuna de la revolución se le dice a Cananea, porque desde ahí empezaron a explotar a los trabajadores con el movimiento de Manuel Diegues, de Esteban Vaca Calderón. Pero ¿a qué voy? Un siglo después sigue habiendo lo mismo. Es decir, tú vas ahorita a Cananea, que esa sería la parte de la que le vamos a seguir, y está depredado. Los cerros se lo comieron. Cerro La Mariquita, Torre de Control, donde estaba, que antes yo en la primaria lo veía, recuerdo, era un cerro gigantísimo con una torre de control que vigilaba todo el tajo, el trabajo a destajo, era enorme. Se lo comió la explotación de la mina, se acomode cerros, el agua ni se diga, todo lo que absorbe. Digo, te interrumpí porque te doy un contexto histórico actual. Es importante saber cómo está la ciudad donde se encuentra la mina. Les vale, el gobierno federal le ha valido. Peña Nieto no ha venido. El gobierno del estado que se fue, timorato. El actual, ni se diga. El actual no ve ni dimensiona el gobierno de Sonora actual el daño ambiental que se está generando. Tú platicas con los pobladores en Cananea, con los parientes, hay un material que se llama dash de la mina que se suelta en el aire, sigue contaminando. Así es, de acuerdo a las investigaciones que se detectó, a los expedientes que te mencionaba hace un momento, donde se desglosan 55 incumplimientos de Buenavista del Cobre, también señala que no se cuenta o se contaba con un sistema para detectar precisamente eso, sí. Cuántas partículas están contaminando el aire, porque tampoco tenían una manera de monitorear precisamente eso. Increíble. ¿Qué más, Priscila, ya para concluir? Porque está todo ahí en proyectopuente.com.mx, una excelente edición que hemos hecho, una muy buena investigación de Proyecto Puente, de Priscila Cárdenas, Proyecto Puente con Conectas, gracias a Conectas con este apoyo que da para hacer esta investigación. Priscila, ¿qué más para...? Bueno, nada más para concluir, Luis, que comento que tras comprobarse legalmente que Grupo México operaba sin los permisos necesarios, sin licencias ambientales y sin cumplir reglamentaciones, pues las demandas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han caminado a favor de los habitantes. El 11 de abril de este año se logró que se aprobara el expediente que plantea que el fideicomiso Río Sonora puede ser cuestionado debido a que es de interés público.
aquí volvemos al tema que hablábamos sobre la opacidad y la poca información que estuvimos recibiendo, no nada más los afectados, los medios de comunicación. Acceder a algún dato del fideicomiso siempre fue pues toda una labor digna de grandes reporteros, ¿no? De la misma forma, la Corte también atrajo otra demanda que busca definir si quienes viven en las zonas aledañas al río Sonora tienen también la posibilidad de cuestionar la nueva presa de Jales construida por Grupo México en Cananea. Con estos ambos juicios, Luis, se espera tanto los comités de Cuenca del Río como la organización Poder, quien los acompaña en todas estas batallas legales, se espera que se pueda tener pues una luz en este camino, pero sobre todo que no vuelva a pasar, que una tragedia de esta magnitud no se repita. Y bueno, para mí y para todos lo ideal sería que se reabriera el fideicomiso Río Sonora y que ese hospital Luis Alberto, que está en obra negra en el municipio de Ures, que cualquiera puede ir a ver, es la prueba más evidente de un incumplimiento, de una inversión a medias, y basta con platicar con la gente para darse cuenta que todavía sufren las consecuencias. Totalmente. Pues ahí está la investigación que también la va a desplegar Aristegui Noticias, porque hemos de alguna manera hecho este seguimiento importantísimo en la vida pública ambiental de Sonora. Gracias, Priscila. Muchas gracias, Luis. Corte y vuelvo con más información. Ahí está en proyectopuente.com.mx más información. Y la carretera que inauguró la autoridad estatal hace 2 semanas y una fuga la echó a perder, la arreglaron y nadie se quiere responsabilizar. Otra rayita más al tigre.